Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes. Sean una vez más bienvenidos a su programa Criterios en una nueva semana, como lo es en este 23 de junio. Es un placer que usted nos pueda estar acompañando. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasó este fin de semana? ¿Cómo celebró usted el Día del Maestro? ¿Logró descansar? Bueno, nosotros esperamos que sí, ya que estamos listos para poder comenzar con el abordaje de esos temas importantes de nación. En este caso necesitamos seguir tocando el tema de salud con los puntos de el desabastecimiento, el despido de personal y además un punto que es delicado para la población, como lo es la fusión entre el Seguro y el Ministerio de Salud. De ser esto cierto, ¿por qué se dice? Es que ya hay indicios de que esto puede ocurrir, a pesar que las autoridades han dicho de que esto no va a suceder. Bueno, eso más lo estaremos abordando esta noche con nuestra invitada especial. Estamos hablando de la secretaria general de Citra Salud, la licenciada Silvia Navarrete. ¿Qué tal, licenciada? Un gusto, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues esto nos da la oportunidad de dar más información a la población, porque realmente están sucediendo situaciones en el sector salud que algunas personas desconocen y se está prácticamente culpabilizando al personal de salud de las fallas que se están presentando, cuando realmente pues es el sistema el que no está bien. Y precisamente con eso queremos comenzar, licenciada, ya que tenemos en un primer punto el tema del desabastecimiento en las unidades o en los centros de salud. Pero lo que nosotros queremos saber, ya que el desabastecimiento siempre ha sido un problema, si el desabastecimiento se mantiene tal cual como en los meses anteriores, si el desabastecimiento ahora es menor y ya solo es de un par de medicamentos, o si el desabastecimiento es mucho mayor de lo que habíamos pensado. Sí, realmente el desabastecimiento ha sido constante, pero en este momento se ha agudizado no solamente en salud pública, sino también en el seguro social. Este problema, aunque ha sido constante, digamos, durante las diferentes administraciones, han sido únicamente algunos meses en los que se da la situación. Sin embargo, en esta administración estamos viendo que este desabastecimiento se mantiene, es sostenido durante todo el año prácticamente. Y curiosamente, el medicamento que más hace falta es precisamente el necesario para tratar las enfermedades crónicas de los pacientes, como diabetes, hipertensión, enfermedades renales, que pues es preocupante porque la vida de estas personas depende de sus tratamientos. Entonces no entendemos por qué razón no se le da la debida importancia, porque vemos cómo se aprueban préstamos en la Asamblea Legislativa, pero supuestamente algunos de estos préstamos van destinados para salud, pero no vemos el cambio. En este momento no se ve el cambio, al contrario, el problema se va agudizando cada día más. ¿Qué medicamentos como tal, aparte de aquellos que son para las enfermedades crónicas, usted ha detectado que hacen falta en los hospitales o en las unidades de salud? Sí, precisamente lo que el paciente necesita para mantener de manera saludable su presión arterial, los problemas de diabetes, por ejemplo, no hay insulina, ¿verdad? Para los pacientes diabéticos, algo que es tan delicado y tan necesario para la vida
de los pacientes. Asimismo, pues hay una escasez de anticonceptivos, no se le ha dado la debida importancia, así es, y pues esto va a sobrevenir en problemas de embarazos no deseados. Y creo que hablando de eso, licenciada, porque es cierto, no habíamos tomado en cuenta los anticonceptivos como tal, y nosotros realmente pensábamos que al menos en eso las unidades de salud pues no fallaban para la gente que de verdad tiene una vida sexual responsable. No solo podemos hablar de embarazos, podríamos hablar de repente de una baja tensión para enfermedades de transmisión sexual. Sí, y es precisamente con la suspensión de algunos programas dedicados a la población LGBTI, por ejemplo. Sí. Prácticamente ha habido una supresión de estos programas, una prohibición incluso hasta sobre el tema. Por lo tanto, igual todo lo que estaba destinado para la atención de este grupo de la población ha sido suspendido en todas las unidades de salud. Entonces, esto genera pues otra situación que vendría a generar problemas en la salud pública. O sea, es una cuestión bastante delicada y especialmente en el caso en que existe esa escasez de medicamentos y tampoco se le está dando la importancia a la atención preventiva de estos problemas. Licenciada, siempre hablando en la línea de la escasez de medicamentos, o al menos de medicamentos principales, primordiales, que son imperativos, ¿qué es lo que se ha acudido para intentar detener el impacto de no tenerlos? ¿Nos trasladamos a medicamentos menos efectivos o medicamentos secundarios para intentar retener un tanto las enfermedades? ¿Qué es lo que se ha hecho? El problema es que desde siempre los medicamentos que se han prescrito en el sistema público son medicamentos básicos. Tan básicos acetaminofén, ibuprofeno. Sí, acetaminofén, ibuprofeno, este tipo de medicamentos que son tan básicos que en este momento, ¿por cuál medicamento se podría sustituir? Y bueno, es una situación pues bastante preocupante, ya que esto va a repercutir en la salud de la población. ¿Y cómo es posible que si se está hablando de un sistema de salud de primer mundo, ni siquiera se puedan atender con los medicamentos más básicos a esta población? Realmente a nosotros nos deja una gran cantidad de dudas que cuál es realmente el plan para la salud pública, a menos que detrás de toda esta problemática, de toda esta situación y del desinterés por resolver tanto el desabastecimiento como la falta de personal médico especialista, habrá detrás de esto realmente la intención de privatizar la salud en nuestro país, porque a nosotros nos preocupa el hecho de que se estén haciendo grandes préstamos, que la Asamblea le apruebe préstamos al gobierno, pero que al final la situación se mantiene igual en todo salud. Podemos considerar que no es precisamente una falta de recursos, sino una falta de voluntad, podría ser, o me atrevería a decir o a preguntarle que estamos hablando de falta de recursos y falta de voluntad, de igual manera. Sí, más bien como que hay un plan detrás de todo esto y que la intención real es de lo que se ha intentado durante gobiernos anteriores, de privatizar la salud, porque la población puede estar convencida de que el sistema público no funciona, de que no hay una atención adecuada para salud en los hospitales nacionales, en las unidades de salud. Bueno, la desaparición de los ecos familiares es cierto. Y toda esta situación pues realmente nos lleva a pensar en esto. Y aparte de eso, pues también
los rumores y que ya hay hasta indicios de la supuesta fusión de salud pública con el seguro social. Bueno, y con esto, licenciada, nos vamos a trasladar a la primera pausa. Por favor, no nos cambie. Regresamos en Criterios. Si ya hablamos en el bloque anterior de la falta de medicamentos, también podríamos mencionar una falta de personal. Y si hablamos de falta de personal, ¿qué quiere decir? Simplemente de que no están contratando o que se les está yendo la mano con los despidos. Por favor, licenciada. Sí. Bueno, desde el 2022 viene una serie de despidos por diferentes motivos que realmente son pretextos para ir despidiendo personal, decretos de retiro voluntario, entre comillas, porque realmente mucha gente se ha visto obligada a acogerse a esos decretos de retiro voluntario que realmente pues no llenan las expectativas de los trabajadores, porque después de mantenerse laborando por más de 30 años en la institución, muchas veces el personal ya cuando no soporta el maltrato, la represión, cuando ya es insostenible para el trabajador mantenerse en su puesto de trabajo, ha optado por acogerse a un decreto que realmente le da en el último que tuvimos, pues un máximo de $25,000 por su retiro voluntario, entre comillas. Entonces realmente ha habido bastante fuga de personal. Además de eso, el maltrato hacia el personal, ahí bueno, han habido profesionales de la salud, como por ejemplo en el caso de los especialistas, que no han soportado este tipo de maltratos y no se sienten ellos como en un callejón sin salida. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es renunciar, y es precisamente por esa razón que las instituciones de salud se han quedado sin especialistas. Además de eso, en el caso de salud pública, el hecho de haberle puesto un techo tan bajo al escalafón, eso significa que un médico no va a poder ganar un salario mayor a $1,500 después de 10 años o más de preparación académica, ¿verdad? Entonces, después de 10 años usted no puede aspirar a ascender, usted no puede aspirar a ganar algo más. Ya hay un salario techo en salud pública, que ese salario techo es $1,500. Ya no puede aspirar a ganar más de eso. Entonces, ¿cómo es posible que un profesional que ha invertido tanto en su carrera se conforme a que se va a quedar en ese salario y no va a poder recibir más, a pesar de todos los esfuerzos que ha realizado durante gran parte de su vida, ¿verdad? Entonces, todo esto desmotiva al personal. Además de eso, bueno, hemos visto también en los últimos días casos de suicidio, ¿verdad? De personal es cierto, de salud. hubo uno, ¿no? Un residente. Así es. Es un médico subespecialista que, según nos han comentado, pues tenía problemas en el trabajo, se le estaba incluso mencionando un traslado, y esta es una situación pues que genera estrés en el personal, además del hecho de no poder dar una atención completa en salud al paciente porque se encuentra limitado, porque no hay los suficientes recursos, no hay equipo, no hay reactivos, no hay medicamentos. Y esto no le permite al médico darle una atención completa en salud al paciente. Pero ¿qué es lo que sucede? Como la
la publicidad del gobierno dice otra cosa, entonces para el paciente, el malo, el que no le quiere dar el medicamento, el que no le quiere hacer sus exámenes, es el médico. Entonces el médico llega a un momento en que se siente tan presionado que eso le genera un gran estrés, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, pues el hecho de estar siendo vigilado constantemente en las unidades de salud, en los hospitales, han instalado cámaras incluso con audio. Entonces, ¿cómo es posible que al personal de salud se le esté tratando de esa manera? ¿Y cómo pasamos de llamarle héroes a esto? En donde se responsabiliza al trabajador de salud por la mala atención que se está dando, cuando no es su responsabilidad. ¿Y quién atiende al que atiende? Hablando de precisamente ese caso de suicidio, porque estamos hablando de una condición de salud mental grave. No es el primer caso, no es el segundo, no es el tercero. Hemos visto muchísimos casos de suicidio en el personal de salud. No hay ni siquiera un programa enfocado en la salud del personal. No, por eso nosotros muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿y quién cuida al que cuida? No hay ningún programa que realmente atienda los problemas que se generan por el estrés laboral en el personal de salud. Es bien contradictorio, pues, porque tendría que existir, ¿verdad? Es un programa de protección de la salud mental de los trabajadores de salud, y es en lo que menos se piensa, es lo que menos se ha hecho. Esto es algo sumamente lamentable, porque quisiéramos decir, bueno, ya no va a haber más casos de suicidio en el personal de salud, pero sabemos que esto no se arregla no hablándolo, ¿sí? Al contrario, esto fomenta y dice, mire, no está pasando nada, los médicos están bien, el resto del personal, técnicos, enfermería, todos están bien, porque no se habla del tema y de repente vemos otro caso. Para el caso de los especialistas que han decidido renunciar, alguien dirá, mire, pero entonces ellos han renunciado, nosotros no los hemos despedido, y renuncian porque no tienen vocación. Y eso lo hemos leído y eso lo hemos escuchado muchísimas veces, de que si el personal renuncia, no es que, mire, no tiene vocación, no nació para eso. Y la gente comienza a, como dicen las redes sociales, a tirarle mucho hate a el personal de salud. Pero estamos hablando de que ellos están velando también por su bienestar, estamos hablando de que ellos también son seres humanos y de que hay ciertas situaciones que si unos la toleran, ellos no las van a tolerar. Siendo así, licenciada, ¿cómo están quedando las unidades y los hospitales cuando ya no tienen subespecialistas o especialistas? Bueno, en primer lugar, sí quiero decirle que nosotros nos preguntamos, bueno, si quieren que el personal de salud, si quieren que el personal de educación trabaje solo por vocación, ¿por qué no los señores diputados también trabajan solo por vocación? No, y hablemos de otra cosa, licenciada. Estábamos hablando de que ahora me dicen que el personal tiene los especialistas tienen un techo de 1.500. Entiendo que otras personas, otros funcionarios, no han tenido un techo. Y no estamos hablando de este gobierno, estamos hablando de los anteriores también, donde sube y sube y sube, pero jamás se detienen. No hay un techo para ellos. Así es, y eso es romper con el principio de igualdad de nuestra constitución política, ¿verdad? Porque realmente, ¿cómo es posible que a alguien que ha invertido tanto tiempo y ha invertido tanto dinero, tanto esfuerzo en su carrera, se le subestime y se le ponga un salario tope, mientras personas que únicamente se dedican a apoyar políticas de los diferentes gobiernos, no se les pone un límite? Un médico no tiene derecho también a que le paguen el combustible. Los políticos se pagan combustible, se pagan viajes.
¿cómo es posible que se trate de manera tan desigual al personal de salud que se dedica a salvar vidas? Sí. Y que se dé todas las facilidades y todos los privilegios a estas personas que realmente lo que han hecho en este periodo, y nosotros lo decimos con toda conciencia, pues, que ni siquiera han sido capaces de estudiar bien un decreto para ver si favorece o no favorece al pueblo salvadoreño, simplemente por cumplir los caprichos que vienen desde Casa Presidencial. Entonces no es posible que a estas personas que se han dedicado únicamente a puchar botones, que se han dedicado únicamente a levantar la mano, a ellos se les esté dando todos los privilegios, mientras que al personal de salud se le ha ido arrebatando poco a poco todos sus derechos, porque no hablemos solamente de haberle puesto un techo al escalafón de salud tan mínimo, sino también de irrespetar el pago de horas extra, el pago de las nocturnidades, de las vacaciones, que incluso hasta se las niegan en algunos casos. Entonces todo esto es lo que viene a generar el estrés en el personal de salud y llevar incluso hasta el suicidio, como se ha dado en estos casos, ¿verdad? Entonces realmente hay una gran injusticia, hay una gran desigualdad, y nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces deberíamos de tener los mismos derechos. Y si se le va a apretar el cinturón a los médicos, que se lo aprieten también los diputados y los altos funcionarios de gobierno. Pero aquí es todo al revés. Al que trabaja, al que aporta para el país, se le está limitando todo. Y a los políticos y a los altos funcionarios de este gobierno, que viene haciendo lo mismo, se les entrega todo el poder, y además de eso, pues, todas las facilidades en créditos, en viajes, en todo lo que ellos realmente disfrutan en este momento, y por lo que nosotros decimos, bueno, la medicina marca es para el pueblo, pero para los que están en el poder en este momento, ellos disfrutan la miel, mientras los trabajadores que realmente sacan adelante al país están recibiendo esas grandes dosis de medicina amarga que incluso se convierte en veneno. Con esto, licenciada, con esta reflexión nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambien, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y es que si en el bloque anterior hablamos ya de los despidos, ¿qué pasa con aquellos que en principio no han querido renunciar voluntariamente? O aquellos quienes están siendo presionados muchísimo más para ceder su puesto. ¿Qué hablamos de eso? Bueno, entonces, si esto pasa, hay acoso, hay abuso. ¿Qué es lo que hay? Licenciada, se han reportado casos de acoso. Mire, pero si usted no hace lo que yo le digo, usted sabe que esa vacante, bueno, ese puesto va a quedar libre, ese puesto va a quedar vacante. ¿Les han llegado comentarios así? ¿Denuncias? Sí, y desde ahí es maltrato, porque cuando un trabajador se atreve a exigir un derecho, lo que hacen es amenazarlo y decirle, mire, si no le gusta, ahí está la puerta, se puede ir, que aquí tenemos una gran cola de gente esperando la por típica una plaza. Y eso va para muchas áreas, como mire, alguien más está esperando su puesto entonces. Sí, pero lamentablemente
no se escucha a los trabajadores y muchas veces se sustituyen por personas sin ninguna experiencia. Entonces, nosotros sí creemos que se debe dar la oportunidad a los nuevos profesionales, pero estos nuevos profesionales deben de recibir una inducción de las personas que ya tienen el conocimiento, que ya tienen la experiencia, que tienen la experticia. Pero ¿qué sucede cuando llega una persona totalmente nueva a un puesto? No sabe qué hacer. Y en salud no se trabaja solo con documentos, en salud se trabaja con la vida de las personas. Entonces estas vidas de las personas se ponen en riesgo. Y bueno, a nosotros nos preocupa el hecho de que se rumore que nuevamente va a haber otro despido masivo. Más todavía. En el Estado, porque se necesita reducir aún más el número de empleados estatales, ¿verdad? Porque esos empleados para ellos significa la grasa del Estado, cuando realmente la grasa del Estado, si ellos lo observan bien y si todos observamos bien, son todos aquellos altos funcionarios con altos salarios que además de eso gozan de otros privilegios como combustible, vehículo institucional, motorista institucional, gastos de representación que vienen incluso a triplicar ya el alto salario que tienen. Entonces, ¿cómo es posible que se esté llamando grasa del Estado al grueso de trabajadores que son los que mueven las instituciones, que son los que las hacen funcionar, cuando a estas personas que realmente se llegan a sentarse a un puesto, a mandar o andan solo de viaje, a estas personas se les esté entregando todos los recursos del Estado? No es posible que esta situación continúe así. Y lamentablemente, pues en este gobierno, más que en los anteriores, se ha implementado la política del miedo, del terror, amenazando a todo aquel que defiende sus derechos con encarcelarlo, con despedirlo de su trabajo. Y bueno, lo peor del caso pues es quitarle, ¿verdad?, su libertad. Entonces, toda esta situación genera un gran descontento en la población, especialmente en la clase trabajadora de nuestro país, que en algún momento pues va a tener que dar alguna respuesta, porque no vamos a perder todos los derechos conquistados hasta este momento, ¿verdad? Porque en nuestro país se está perdiendo incluso hasta el derecho de sindicalización. Se está prohibiendo a los trabajadores que se afilien a los sindicatos, y a los que están afiliados a los sindicatos se les está exigiendo que renuncien, y que todo aquel trabajador que esté sindicalizado va a ser despedido. Entonces, eso es completamente ¿Y si la mitad ilegal? del sistema de salud está sindicalizado, igual, que la mitad del sistema de salud se vaya entonces? Sí, sí, eso es lo que están exigiéndole a los trabajadores, que renuncien a sus organizaciones sindicales. Pero ojo con esto para los trabajadores, porque han despedido mucha gente que jamás ha estado sindicalizada, que jamás ha estado organizada. ¿Y entonces por qué? Entonces, ese es como un pretexto para que la gente no crea en las organizaciones sindicales, porque los sindicatos somos los únicos que defendemos derechos. Incluso, pues, históricamente los trabajadores organizados somos los que hemos logrado las conquistas para la clase trabajadora, como es el hecho de la jornada laboral de 8 horas, que ahorita pues ni eso se está respetando. La seguridad social, que igual tanto el seguro social para la atención médica como la seguridad social para el retiro digno de una persona, pues en este momento igual vemos que va en decadencia. Y si los trabajadores no defendemos esos derechos conquistados, los vamos a perder definitivamente.
Pero si esto ocurre, licenciada, no existe la probabilidad de que más adelante alguien diga, mire, pero nadie se está quejando, entonces todo está bien. Nos dirigimos hacia eso entonces. Sí, y mucha gente no se queja por miedo a que lo vayan a despedir, por miedo a que lo vayan a meter preso. Ahí pues toda esa medida implementada en este momento, especialmente con el régimen de excepción, que únicamente por participar en una conferencia de prensa, por participar en una marcha, los trabajadores han sido despedidos. Y esto pues deja un claro mensaje en la población salvadoreña, ¿verdad? De que si los trabajadores y trabajadoras no nos organizamos, no nos mantenemos firmes en la defensa de nuestros derechos, lo vamos a perder todo. Incluso cuando nosotros decimos si se le quita el trabajo a una persona que su única fuente de ingresos es su salario, se le está quitando incluso la vida, ¿verdad? Porque ya no va a tener acceso a ningún servicio, no va a tener acceso a la educación, porque igual los trabajadores no pueden trabajar solo por vocación, sin salario, porque somos seres humanos, porque tenemos hijos, porque tenemos madre, tenemos padre, tenemos responsabilidades, ¿verdad? Entonces no es posible que tanto a los maestros como a los trabajadores de salud se les esté diciendo que trabajen por vocación. Entonces, ¿por qué no predican con el ejemplo? Es bien curioso porque cuando alguien dice, mire, usted tiene que trabajar por vocación y no debería, si usted de verdad tiene vocación, no debería de estar exigiendo derechos. Si usted de verdad trabaja por vocación, no debería de estar pidiendo aumento. Es más, ni debería de estar cobrando si es que de verdad tiene vocación y de verdad tiene amor. Si usted tiene vocación, no va a estar pidiendo una hora de almuerzo. Si usted tiene vocación, no va a estar pidiendo regresar a casa a ver a su familia. Y eso no lo dice el gobierno. Eso lo hemos escuchado de la misma gente. Sí, realmente es algo... Y que, por cierto, maltrato de los jefes y maltrato también de la gente que no empatiza y no conecta con el personal, aunque nosotros sí sabemos que hay personal que es cierto, es total, hay muchísimas cosas que recriminar, pero aquel personal que nada que ver, licenciada, estar aguantando de los dos lados esto. Sí, es precisamente eso lo que genera. Es ese malestar emocional, ese malestar psicológico en el personal de salud. Por una parte, jefes que acosan, y por otra parte, pacientes que exigen, y la publicidad del gobierno en donde dice que aquí todo está bien, en donde tenemos todo lo necesario para poder dar una atención completa en salud, pero que realmente si vamos a un hospital, si vamos a una unidad de salud, muchas veces en estas unidades de salud no hay ni siquiera algodón, no hay siquiera algo heridas, tan simple como algodón. no hay material de limpieza, y donde se ha llegado al colmo de que el mismo personal de limpieza ha tenido que sacar de salud, ha tenido que sacar de su bolsa para comprar los insumos para la limpieza. Y bueno, a esto le añadimos también los problemas de infraestructura. Recientemente se conoció un video en donde una unidad de salud parecía una coladera, y adentro de la unidad de salud el personal con su sombrilla porque estaba lloviendo fuerte y caían chorros de agua. Entonces, todo esto realmente preocupa pues al personal de salud, lo estresa, y aunque quiera dar una mejor atención a la población, aunque su vocación le diga que tiene que dar una buena atención en salud a la población, no tiene los recursos necesarios para hacerlo. Sin embargo, muchas veces el personal de salud incluso improvisa para poder sacar adelante su labor, y también aporta de sus propios recursos para poder dar esta atención. Entonces no es posible
que a algunos se les esté tratando y dándoles en abundancia, mientras a otros se les está quitando lo poco que tienen. Totalmente. Así con esto nos vamos a trasladar a una nueva pausa comercial. Regresamos en Criterios. Algo que la población teme, o algunos temen, es que en su momento los rumores de la fusión entre el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social sea una realidad. Por ahí nos estaban comentando, o al menos hace meses, de que esto no iba a ser verdad, de que la administración no se iba a arriesgar a perder popularidad por una posible fusión y que esto no se iba a dar. Sin embargo, ya hemos escuchado que esto ya se ha comenzado a dar. Si se ha comenzado a dar, ¿de qué manera? ¿Cuáles son esos indicios que indican que esto está sucediendo? O al menos que es el inicio. Por favor, licenciada. Sí, bueno, se ha rumorado durante varios meses sobre la fusión del Seguro Social con Salud Pública y todas las instituciones que prestan servicios de salud, como por ejemplo también Bienestar Magisterial. Lamentablemente, este gobierno es un gobierno oscuro en donde oculta la información a la población, pero que hay hechos que realmente nos están diciendo que sí hay un proceso de fusión entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social. Hace poco una profesional de salud manifestaba que en base a una publicación en donde solicitaban personal de salud, participó en un concurso, fue seleccionada, pero ella aplicó para el Seguro Social y la estaban mandando supuestamente ya contratada para el Ministerio de Salud. Ahí tenemos ya un indicio. La otra situación es que hay pacientes que los han referido al Seguro Social, pacientes de salud pública que los han referido al Seguro Social para que les realicen exámenes de equipos que no tiene el Ministerio de Salud. Pero y cuando llegan al seguro y le dicen, mire usted, ¿cuál es su número de cotizante? ¿Cómo hacen? Como la población no está informada y como no es realmente algo oficial, las quejas de estos pacientes han sido que se han negado a darles la atención. Y bueno, si no está regulado ya institucionalmente, el personal tiene toda la razón, porque nadie se va a arriesgar a ser sancionado o a ser despedido por hacer algo claro, que va fuera de lo reglamentado. ¿Por qué lo dejó pasar si no cotiza? Así es. Entonces, la situación es que no tenemos nada de información sobre esa supuesta fusión. Solamente nosotros vemos estos indicios. Y además de eso, pues nos preocupa el hecho de que para tener atención en el Seguro Social, el trabajador aporta una cuota mensualmente. Ahora, licenciada, antes que otra cosa, usted me lo aclarará. Entiendo de que parte de la documentación administrativa, muy simple, entiendo que ya está llegando con el logo del Ministerio de Salud, ya no llega con el del seguro. Eso nos han comentado. ¿Ha visto algún indicio de eso? Sí, esa es otra cuestión, ¿verdad? Que hay correspondencia que ya lleva el logo del gobierno, del Ministerio de Salud. Entonces, ¿por qué no son claros o qué hay detrás de esta medida de fusionar las instituciones? ¿Qué es lo que hay? ¿Habrá la intención
de que la población completa tenga que pagar mensualmente una cuota para ser atendido en el sistema de salud. Realmente esto pues lo deberían de aclarar las autoridades para que la gente esté sabedora de cómo va a ser el proceso para poder tener su atención de salud, porque no es juguete, está en riesgo la vida de las personas. Y en este momento pues se han tomado algunas medidas, de hecho, que realmente a nosotros nos dicen sí están en ese proceso de la fusión, pero que oficialmente no se quiere reconocer. Hay un silencio por parte de las autoridades, tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud. Hasta el momento nosotros no hemos escuchado ninguna explicación al respecto de estas situaciones que se han dado y no creemos pues que sean inventos de trabajadores de la institución, sabiendo cómo está la situación en este momento, que pues solamente un suspiro lo pueden despedir. Entonces no es posible que esto sea una iniciativa de alguno de los trabajadores de las instituciones. Debe de haber algún lineamiento, únicamente que lo han hecho de manera irresponsable, así como hacen todo lo que ellos saben que es ilegal, lo hacen nada más de manera verbal para que no quede evidencia de los hechos que se han realizado, como por ejemplo en el caso de los despidos de trabajadores, en donde no se les ha dado ninguna indemnización. Estos despidos han sido de manera verbal y así actúan fuera de los marcos legales y de los reglamentos institucionales. Realmente es una situación pues que a nosotros nos escandaliza, porque cómo es posible que se estén tomando medidas, que se estén llevando a cabo acciones sin la debida información a la población salvadoreña. Los dueños del Seguro Social no es solamente la administración, ¿verdad?, sino también los trabajadores, porque somos los trabajadores los que aportamos esa cuota, incluso los pensionados. Hasta los pensionados se les descuenta el Seguro Social, pagan una cuota. Y por eso precisamente es que nos llama la atención. O sea, al fusionar el Seguro Social no va a tener la capacidad para absorber la atención de toda la población salvadoreña. Si en este momento no da abasto el Seguro Social para atender a sus derechohabientes, mucho menos para atender a la población en general, que es una responsabilidad del gobierno y no de los trabajadores. Con eso, licenciada, nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos en breve en Criterios. Y es que, como último punto, en el hecho de si se funciona o no el Ministerio de Salud y el IS, hay gente que ha mencionado a través de algunos comentarios, mire, pero ¿cuál es el problema de funcionarlo? O sea, al final ese puede ser un gran beneficio para la población. ¿Los cotizantes estarán de acuerdo? Licenciada, ¿cuál es el beneficio o cuál es el perjuicio de fusionar ambas instituciones? Sí, en primer lugar, si realmente esto fuera a beneficiar a la población, ¿por qué se mantiene en secreto la información? Eso es uno. Dos, hay varias situaciones que se podrían dar al llegar a fusionar estas instituciones, como por ejemplo, los trabajadores aportamos una cuota para el Seguro Social. ¿Acaso esta cuota se le va a exigir a la población en general? Y lo que no creo que suceda es que a los trabajadores se les diga, bueno, ya no van a pagar
la Sí. cuota del seguro social, porque entonces sería un caos total si en este momento hay una atención deficiente para los derechohabientes. Al suprimir el descuento de la cuota social que pagan los trabajadores para el seguro, se quedaría el seguro igual o peor que salud pública, sin presupuesto. Entonces, la situación aquí es que lo que nosotros vemos que hay detrás de esta tan mencionada fusión es precisamente que la posibilidad existe de que se realice la privatización. ¿Y qué es la privatización? Que todo miembro de la población en general tenga que pagar una cuota para poder ser atendido en el sistema de salud. Esas son las situaciones que se podrían dar, y lo más seguro es precisamente el de la privatización. Es decir, o lo vuelven todo público o lo vuelven todo privado. Sí, pero que lo vuelvan todo público difícil. no va a suceder, porque al contrario, lo que se está tratando es de reducir gastos al Estado, y si no, es lo contrario. Entonces, la población debe de estar atenta a esta situación, porque no es realmente algo bueno. Si fuese algo bueno, ya en este momento se estuviera dando a conocer públicamente. ¿Y por qué se está haciendo en secreto? ¿Y por qué se niega que se está en ese proceso cuando hay indicios claros de que sí se está haciendo? Personal del MinSal que está siendo trasladado al Seguro Social. Personal del Seguro Social que se les ha dicho que lo van a trasladar al MinSal. Entonces, ¿cuál es realmente la verdadera intención detrás de toda esta situación? Bueno, el llamado a las autoridades de nuestro país, a las máximas autoridades, que le expliquen a la población cuál es el plan, cuál es la intención, y si realmente es para beneficiar a la población, no lo tendrían oculto. Licenciada, hemos llegado al final de Criterios. No nos vamos sin agradecerle por todos estos puntos de análisis que nos ha traído con respecto al desabastecimiento, a los despidos, al acoso, al abuso de autoridad tal cual, y a la posible función del Ministerio con el Seguro Social. Y esperamos tenerla en una próxima ocasión, licenciada. Bueno, para finalizar, quiero enviar un saludo a todos los maestros y maestras que ayer celebraron su día, quienes les agradecemos pues que nos hayan guiado, ¿verdad? Que nos hayan enseñado todo lo que sabemos hasta ahora. Y bueno, que Dios los bendiga y que les siga dando fuerzas para seguir educando a tanto niño y niña y hasta los adultos, ¿verdad? Asimismo, pues, hacer el llamado a la población que estemos atentos a los procesos que se sigan dando en salud, ¿verdad? Porque eso significa que la vida del pueblo salvadoreño está en riesgo en este momento. Sin salud no hay vida. Desde luego. Y en representación de la comunidad docente, le agradezco también, licenciada, y esperamos que esto pues no empeore. Todos vamos en el mismo avión, no queremos que se estrelle, desde luego. Pero bueno, eso hay que seguirlo analizando en una próxima ocasión. Así que, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Feliz noche y feliz inicio de semana. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.